¿Cómo estás, Andrés Vial? Muy buenas tardes. Efectivamente, un caso de estudio porque es una de las primeras veces en los últimos al menos 9 años que nos ha tocado estar acá que la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados no dura un año completo, que se había hecho un pacto administrativo en marzo de este año precisamente para dividir en 6 el periodo de 4 años y por lo tanto debía escogerse ahora, al menos se está cumpliendo con el calendario, una nueva mesa. En este caso iba a ser presidida por la comunista Carol Cariola, pero ya hace un par de semanas el Partido Comunista decidió bajar ese nombre, también cualquiera del partido, precisamente para dar viabilidad política a un pacto administrativo que, siendo las 1 de la tarde con 48 minutos, no está claro que vaya a continuar, no está claro todavía que vaya a tener vida este pacto administrativo. Esto porque hasta esta hora, y de hecho usted lo ve a mi espalda, se está desarrollando una reunión entre la ministra de las Express, Analía Uriarte, y también el jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, uno de los votos esenciales, los de la bancada de la DC para esta jornada, donde no está claro si es que se va a definir el futuro de la Cámara en pos de mantener este pacto administrativo o si la oposición logra tomar, a pesar de no tener mayoría en el papel, la conducción de la Cámara. En un sistema de votación que además se estrena con esta instancia, se va a votar, y usted lo puede estar viendo en las imágenes ahora, un sistema de votación donde los parlamentarios tendrán en su propio escaño en el computador, en ese puesto tendrán la cara de los 155 parlamentarios y tendrán que elegir a presidente o presidenta, primer vicepresidente o vicepresidenta y segundo vicepresidente o vicepresidenta. Eso se elige una sola vez. En ese momento se va a definir en una sola votación si es que se logra la mayoría de 78 votos para cada cargo. En el caso que se logre en alguno de los 3 cargos o en los 3 más de 78 votos, se elige de inmediato esa persona en ese cargo en particular. De no lograrse los 78 votos, pasa algo bien interesante. Se tiene que hacer una segunda vuelta con las 2 mayorías, pero si es que existe un empate va a haber un sorteo de quienes pasan a esta segunda vuelta. O sea, el azar puede jugar también un rol importante. Lo explicó esta mañana mostrándonos este sistema de votación el presidente aún de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, a quien pasamos a escuchar de inmediato. Es la primera vez que la Cámara de Diputados y Diputadas en su historia va a tener una votación pública, transparente y con un sistema además moderno, electrónico, que ha sido desarrollado acá por los funcionarios de la Cámara de Diputados y Diputadas y que va a permitir que cada parlamentario acá en la pantalla ponga las caras y los nombres de los parlamentarios para la mesa, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, estoy eligiendo acá presidente y vicepresidente y una vez que estén se emite ya definitivamente el voto y aparece en pantalla inmediatamente y públicamente cómo va a votar cada uno de los parlamentarios. Bueno, se preguntará usted en su casa que a esta hora está almorzando, ¿en qué me va a afectar a mí, a ustedes, los ciudadanos, esta elección administrativa de la Cámara de Diputadas y Diputados? Pues bien, es importante para la ciudadanía entender cómo se va a manejar esta Cámara del Congreso Nacional, entendiendo que en esta Cámara está la reforma tributaria, la reforma previsional y también varios proyectos de ley que inciden directamente en su bolsillo o en su bienestar. Si es que hay una mesa, una conducción que es de oposición, dicen algunos acá en el Congreso Nacional, eso podría torpedear incluso el cómo se tramitan las leyes. Desde la oposición descartan aquello, dicen que de hecho se podría ser un contrapeso importante para precisamente manejar de mejor manera la situación política acá al interior del Congreso Nacional. En cambio, dicen desde el oficialismo, si se mantiene el pacto administrativo se le puede dar continuidad, mayor continuidad precisamente a esas normativas que deben ser votadas acá en el Congreso Nacional. De allí la importancia de este pacto administrativo, de la continuidad o no de esta situación, si se van a respetar esos acuerdos realizados en marzo de este año o bien si es que se va a romper y nuevamente llegará la oposición a la conducción de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados. Uno de los que ha estado detrás de estas negociaciones es el diputado de RN, José Miguel Castro, a quien pasamos a escuchar de inmediato.
tenemos un movimiento que creo yo que se va a imponer el día de hoy, pero en cuanto a quiénes sean las cartas, eso, aunque no lo crean, todavía estamos en discusión. ¿En qué sentido? En el sentido de que también son las bancadas las que tienen que proponer, no vamos a ser nosotros los que vamos a imponer tal o cual nombre. Y esa ha sido la gran gracia de lo que hasta ahora se ha podido llevar en este acuerdo, que no ha sido con imposiciones, no ha sido con presiones, al revés. Ahí estaban parte de las declaraciones del diputado José Miguel Castro, quien ha estado detrás precisamente de estas negociaciones. ¿Cuál es la postura de la oposición? La oposición plantea que haya una mesa que integra a Chile Vamos, al Partido Republicano y al Partido de la Gente, que llegaría a la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados con Víctor Pino, el diputado de esa colectividad. Esa es la carta de la oposición, que tiene además a Sofía Cid como primera vicepresidenta, diputada de Renovación Nacional, y a René Alinco, diputado independiente, en la segunda vicepresidencia. La propuesta del oficialismo por ahora, según se dice acá en los pasillos del Congreso Nacional, es que la presidencia la tome el diputado liberal Vlado Mirosevic, acompañado por otras cartas, el diputado independiente Carlos Bianchi y eventualmente la expresidenta de Revolución Democrática Catalina Pérez. Esa sería la postura o la propuesta que tendría el oficialismo para dar continuidad a este pacto administrativo. Eso va a depender si se logra aunar posiciones con algunos parlamentarios de la Democracia Cristiana, con algunos descolgados del Partido Radical y también con otros independientes que hasta esta hora definen su voto. De hecho, escuchamos de inmediato las voces de la centroizquierda y también algunos de la derecha hablando sobre esta votación clave para la conducción y el futuro de la Cámara de Diputadas y Diputados. Estábamos explorando alternativas justamente en un periodo en el cual no había ninguna definición en cuanto a la propuesta de testera oficialista. Fruto de ello se han dado muchas conversaciones desde el gobierno, por supuesto, pero también desde otros diputados y diputadas, y claramente el nombre del diputado Vlado Mirosevic es un gran nombre, un gran liderazgo, y que por supuesto es parte de las decisiones que tendré que tomar en las próximas horas para definir por quién votar. Durante el fin de semana hemos sostenido una serie de reuniones tanto al interior de la bancada como con los otros partidos de Chile Vamos, que ha tenido por objetivo buscar los mejores acuerdos para poder definir quienes van a presidir, ¿cierto?, la mesa de la Cámara de Diputados. El día de hoy vamos a volver a sostener reuniones para ir buscando esos mejores acuerdos, pensando fundamentalmente en cómo se va a estructurar, ¿cierto?, la presidencia, la vicepresidencia, que le dé fluidez, que le dé la agilidad necesaria a las distintas iniciativas legislativas que tienen que ver con los problemas más importantes que hoy día tenemos en nuestro país. Yo creo que hoy día la prioridad está puesta en lograr acuerdos que sean lo suficientemente robustos y fuertes para llevar a cabo el trabajo legislativo, que es lo que tenemos como obligación. Entonces, presumo que va a primar la cordura, va a primar la responsabilidad, y a eso yo los llamo y los convoco al Partido de la Gente, a la Democracia Cristiana, para que puedan sumarse responsablemente a un trabajo serio en materia legislativa. A nosotros en general tenemos una conversación, yo en lo personal como jefe de bancada con la ministra, nosotros no tenemos ni vetos ni objeciones con ningún nombre. Obviamente Vlado, más allá de haber sido vocero del apruebo, que eso genera algunas suspicacias en algunos de los nuestros, pero no nos parece un mal nombre. Bueno, es parte de lo que ha ido pasando durante esta mañana acá en el Congreso Nacional, donde también ha estado nuestro compañero Poirot Escobedo revisando cuál es el análisis. Tenemos, de hecho, un conteo de votos donde, Andrés Vial, tenemos todavía cerca de 13 o 14 votos que están en duda y, por lo tanto, esos son los votos que pueden equilibrar la balanza para uno u otro lado dentro de esta votación que se va a desarrollar desde las 5 de la tarde y donde probablemente hayan solo dos votaciones. La primera vuelta
podríamos decir, y luego una segunda instancia donde los parlamentarios estrenan este voto público. Muy importante, Andrés Vial, antes de esta elección siempre se elegía a través de un papel y el voto era secreto. Esta vez, una vez que se conozca el resultado de la votación, se va a enviar toda la información de cómo votó cada uno de los parlamentarios a la web de la Cámara de Diputadas y Diputados. Si uno se mete a cámara.cl, trabajo en sala, ahí va a aparecer el resultado de cómo votó cada parlamentario. Por lo tanto, se van a poder cobrar las cuentas que se quieran en términos políticos, si es que uno incumple o no este acuerdo administrativo que se va a poner ahí a prueba a las 5 de la tarde. ¿Sí, Andrés? Sí, claramente se van a poder cobrar las cuentas y uno ve este escenario, tú lo conoces bien con Poirot Escobedo, con la cantidad de partidos. Siempre se ha hablado de la polarización hoy día en la discusión de la política, pero también en el Congreso hoy día podemos hablar de la atomización, la cantidad de partidos y lo que va a costar. Esto quizás es un reflejo, tú lo sabes mejor, de lo que va a costar llegar a acuerdos, porque al final hay partidos que para tal tema, para tal o otro tema, pueden navegar de un lado a otro con facilidad, obviamente, y eso puede también llevar o aplacar la llegada a acuerdos, ¿no? En las discusiones constitucionales, de hecho, Andrés Vial, siempre se habla que mientras se exija un quórum mínimo de aprobación para cualquier tema, siempre van a estar teniendo la capacidad negociadora aquellos que son poquitos votos, pero que son votos clave. En este caso, el Partido de la Gente, la Democracia Cristiana, que no son las bancadas más grandes del Parlamento, tienen en sus manos el futuro, precisamente de la corporación. Los partidos bisagra, efectivamente, y mientras más partidos o movimientos o pensamientos individuales haya, más complejo se hace para llegar a acuerdo. Y insistimos, es solo el síntoma, por eso hay que ponerle atención, es solo el síntoma de lo que puede venir más adelante, con la votación a puertas de la reforma tributaria, la reforma previsional, la ley de presupuesto y varios proyectos más que debe impulsar el Ejecutivo, que no la tiene fácil en el Senado y ahora no la tiene fácil en la Cámara de Diputadas y Diputados. Kevin Felgueras, como siempre, gran trabajo en el Congreso, un abrazo a la distancia.